Sección 11.6. Aplicación Charla o Chat. La aplicación final que se desarrollará es una aplicación de charla y la figura 11.5 muestra lo que se está comentando. Entonces, bueno, hay una ventana donde pues tenemos la ventana del servidor y hay otra ventana que es la del cliente, ¿no? Entonces, en el lado del servidor, pues está conectado alguien que se hace pasar por super y acá en esta otra, pues está alguien conectado que se hace pasar por BAT, ¿verdad? Y entonces, cada uno de ellos, pues aquí en el cuadro de texto que está en la parte inferior, puede escribir el mensaje que va a enviar y entonces en este que es un eh, Texare, si no mal recuerdo, otra ventana, otro cuadro para texto, va entonces a mostrarse el mensaje que escribe el cliente o el servidor, en este caso del lado del servidor. Va a aparecer su mensaje, eh, identificándolo con su nombre, encerrado entre menor y mayor que, y se va a limpiar el cuadro de texto para poder recibir más información. Entonces, esa información es puesta aquí, pero también es mandada al otro participante en la charla, de tal manera que pues este estaría viendo los mensajes que le está haciendo llegar, ¿verdad? Y el comportamiento pues es similar o es igual, ¿no? Aquí el, el que está en el lado del cliente escribe algo y una vez que presiona Enter, pues entonces va a aparecer ese mensaje aquí en su área de texto y también se lo va a mandar pues al área de texto del otro lado, ¿no? Bueno, eh, entonces, bueno, tanto cliente como servidor deben de poder escuchar conexiones y también al mismo tiempo, bueno, pues ser capaces de mandar mensajes ingresados por el usuario. Y por lo tanto, bueno, para poderlo hacer, pues se requiere hacer uso de un objeto socket, como ya lo hemos visto. Y vamos a necesitar, bueno, pues que esto sea multihilo para poder tener esa funcionalidad en donde el hilo principal va a permitir al usuario meter mensajes que se mandan al programa remoto. No hay que perder de vista que cuando tú ya estás ejecutando una aplicación Java FX, esta ya es una aplicación multihilo. Entonces, o bueno, ya hay un hilo que es para la parte de la interfaz gráfica. Y entonces al momento de que ya estemos trabajando con el socket, pues vamos ahí a tener otro hilo más. Bueno, por lo tanto, entonces el otro hilo va a estar escuchando los mensajes que vengan del otro lado de la aplicación remota y los estará mostrando en su propia área de texto. Entonces, cuando se va a crear el hilo, se van a requerir, por un lado, recibir la referencia del área de texto donde los mensajes serán mostrados, es decir, eh, del lado, digamos, de super, vamos a necesitar recibir el área de texto del cliente para que cuando... bueno, a ver, déjame ver. No, creo que esa parte no está bien. No, creo que eso que dije no está bien. A ver, cuando se crea el hilo, sí, necesitas la referencia del área de texto, porque recuerda que el hilo que se va a encargar de, bueno, en este caso de manejar lo que es el socket, necesita el área de texto del hilo que está ejecutando la aplicación gráfica. Entonces, ese socket recibe un mensaje del lado del cliente y lo tiene que poner en el área de texto de la aplicación gráfica que está ejecutando. De igual manera tendría que suceder para el lado del cliente, ¿verdad? Bueno, y además, bueno, además del área de texto, pues también se necesita
la referencia a la conexión socket. Recuerda que esa conexión socket pues permite en un momento dado manejar o crear los flujos de entrada y los flujos de salida para que se puedan estar sacando información o se pueda estar escuchando los datos que son enviados por el cliente o mandarle datos al cliente. Bueno, pues a la otra conexión, ¿no? Pues ahí es indistinto ya si es cliente o servidor. Bueno, entonces, pues para este caso vamos a necesitar aplicaciones Java FX y entonces los hilos van a requerir la creación de tareas o task. Y entonces, bueno, pues hay que reescribir el método call de cada tarea para que entonces el hilo continuamente espere mensajes en el flujo de entrada y luego los muestre en el área de texto. Tanto la clase cliente como la clase servidor van a necesitar crear un objeto de este hilo e iniciar la ejecución del hilo. Recuerda que la ejecución del hilo, bueno, pues lo hacemos con start. Bueno, la manera como está diseñada la aplicación es para que en vez de tener un botón que tenga que ser presionado, el mensaje va a ser enviado y mostrada en el área de texto cuando la tecla Enter o Intro sea presionada. Para lograrlo, la clase deberá proporcionar código para el método setOnKeyReleased del campo de texto y este método pues deberá de revisar si la tecla Enter fue presionada. Bueno, entonces arrancamos viendo primeramente la clase servidor charla. Esta pues es una aplicación Java FX y pues bueno, pues veamos todo lo que lleva. Bueno, la clase data output stream y output stream, bueno, decíamos que sirven para poder trabajar lo que son los datos a bajo nivel y alto, bueno, se reciben en un objeto de bajo nivel y los manipulamos, que es output stream, y los manipulamos, bueno, los enviamos, perdón, esta es la de salida, y los enviamos con la clase de alto nivel. Y ¿qué más tenemos? Bueno, como, bueno, para el caso de la clase servidor charla, pues esta es la que va a funcionar inicialmente como servidor, pero ya una vez que esté hecha bueno, se inicia la conversación, pues entonces se comportaría como cualquier otro socket, bueno, por esa razón, bueno, aquí lo estamos utilizando. Y bueno, IOException, ya decíamos, la ocupamos para cuando estamos creando un objeto socket. Y bueno, pues ya todo lo demás pues es parte de lo que se ocupa para nuestra aplicación Java FX. Bueno, entonces la clase servidor charla, estaría entonces extendiendo a application y se están declarando algunas variables de instancia. Por ejemplo, bueno, necesitamos el text area, que es el lugar en donde estarían apareciendo los mensajes que en un momento dado se estén poniendo en el servidor y los que se reciban del cliente. Bueno, hay una variable de instancia que aquí se está declarando de ese tipo, llamada ventana texto, y aquí se está creando, ¿verdad? Y después tenemos las referencias para lo que es la salida de bajo nivel y de alto nivel, flujo sal y flujo dato sal. Y también está esta otra declaración del tipo tarea oyente, y bueno, referida por oyente. Esta clase tarea oyente va a extender a
la clase task. Entonces, cuando ustedes ejecuten, bueno, cuando se echa a andar el hilo para estar oyendo los mensajes que vienen del lado del cliente, entonces bueno, un objeto de este tipo se le va a pasar al hilo para que entonces esté trabajando con bueno, pues con la tarea correspondiente, bueno, con esta tarea, ¿no? Que es la encargada de estar escuchando los mensajes que le lleguen del lado del cliente. Y también está codificado, pues, lo que es el puerto, el 8901, para estar trabajando ahí. Y bueno, también decíamos que en este caso, en esta aplicación de chat, pues bueno, cada usuario se identifica con el nombre que guste y esa cadena, bueno, se guarda en esta variable de instancia nombre, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en el método start podemos ver que se llama al método getInfo. GetInfo, pues lo que hace, como podemos aquí observar, pues va a obtener la información del usuario, que pues básicamente lo que queremos es que se ponga un nickname o un apodo, y para eso, bueno, se utiliza un cuadro de diálogo de entrada. Va a esperar bueno, se lee del cuadro de diálogo la respuesta y entonces se obtiene el texto, o bueno, la cadena, y se asigna a la variable nombre, ¿verdad? Porque recuerda que el cuadro de diálogo, bueno, devuelve un objeto optional. Entonces, para sacar el contenido en el caso de que tenga algo, bueno, pues hay que utilizar el método get, ¿no? Eso, bueno, ya lo habíamos comentado. Y después, bueno, hay una alerta para informarle al que está ejecutando el servidor que, bueno, este, que una vez que se presione aceptar o el botón que aparece ahí en la alerta, va a aparecer una ventana de diálogo. Bueno, la ventana de diálogo estará apareciendo, perdón, cuando el cliente se conecta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí espera que le des a aceptar y bueno, ahorita vemos qué pasa. Entonces, ya que tienes, bueno, ya que se obtuvo la información, que pues básicamente pues fue el nombre del que está participando o el apodo del que está participando en este chat, se llama el método iniciar hilo servidor. Bueno, su nombre es muy explícito en cuanto a lo que va a hacer este método, y ese método está por acá. Entonces, bueno, se declara una variable de tipo socket, llamada o referida por conexión, y también tenemos lo que es el socket de escucha o el socket oyente, y ese sería el server socket. Entonces, en este caso el server socket pues va a permitir hacer el enlace a un puerto, escuchar datos entrantes y aceptar la conexión en el caso de que sea para ese socket, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos observarlo. Bueno, para crear el socket, bueno, pues hay que meterlo dentro de un bloque try catch, como lo habíamos visto. Entonces, creas el objeto server socket utilizando el puerto del 8901, y después se llama el método accept para, en este caso, bueno, poder aceptar una conexión. Y entonces el método accept te estaría dando pues lo que es bueno, lo que es el socket, y con ese socket, bueno, pues se crea lo que es el flujo de salida a la conexión, o en este caso al cliente. Entonces, bueno, ya habíamos visto que para crearlo, bueno, ya teniendo el socket, entonces se utiliza el método getOutPutStream. Este te da un flujo de bajo nivel de salida, y teniendo ese flujo, entonces lo empaquetamos en el data output stream para poder utilizar salida de alto nivel. Bueno, posteriormente,
el- se va a crear lo que es el hilo para poder escuchar eh, pues lo que serían los mensajes. Eh, bueno, pues esta es una tarea en la cual para la cual dijimos que había que pasar la referencia al área de texto y la conexión, o sea, el socket. Eh, Tarea oyente lo ocupa para poder estar poniendo en el área de texto del servidor pues, la información que en un momento dado va recibiendo del lado del cliente. Ujú. Y después se inicia el hilo pasándole esa tarea, como aquí lo podemos observar en esta parte. Y el objeto que se crea, que es creado, en este caso el thread, eh, luego se inicia o se arranca su ejecución, ¿verdad? Bueno, en el caso de que haya alguna excepción de entrada o salida, entonces en ventana texto pues aparecería este mensaje. Un error ha ocurrido. Bueno, entonces con eso, pues ya entonces se obtuvo la información del usuario y también ya se arrancó el hilo servidor. Y bueno, pues ya lo que seguiría adelante, bueno, enseguida, pues sería crear el text field, que en este caso va a ser referido por ventana entrada. Este es en donde va a estar escribiendo el usuario. Y después se le da la funcionalidad para que entonces cuando se ha presionado la tecla de retorno, pues entonces lo que se escriba, y si al final se presiona la tecla de retorno, entonces esto se va a estar aquí revisando. Tenemos esta estructura de selección dentro de esta expresión lambda en la cual se está declarando esta variable local texto. Y entonces, para este caso, bueno, utilizando, bueno, esta expresión lambda, el tipo de esta cosa es un key event, del cual vamos a utilizar el método getCode para obtener el código de la tecla que fue presionado. Bueno, y en este caso, bueno, podemos trabajar directamente con el código de la tecla que fue presionada, o como se hace en este caso, se obtiene lo que es el nombre, pues utilizando el método getName. Este es un método de keycode y te estaría devolviendo una cadena. Y entonces esa cadena, bueno, pues la vamos a comparar con la cadena enter, ¿sí? Cuando se presiona intro o retorno, bueno, pues entonces ahí se estaría generando, o bueno, esto te estaría devolviendo una cadena que es en este caso enter. Y si es así, bueno, pues entonces lo que se hace es, se va a asignar a la variable texto, bueno, ya decíamos, encerrado entre menor y mayor que el nombre del usuario que fue escogido, seguido de un espacio, y luego se obtiene lo que fue escrito en el text field, en ventana entrada, y para eso, bueno, obtenemos el texto utilizando getText y se agrega un salto de línea, ¿verdad? Diagonal enter. Entonces, esa cadena es agregada al text area, bueno, en este caso referido por ventana, mediante el método appendText, y después el text field ventana entrada es limpiado, eh, en este caso pues poniendo, bueno, utilizando el método setText con una cadena vacía. Y bueno, eh, ya que se hizo esa parte, entonces ahora lo que se intenta es escribir en el lado del cliente, o mandar en este caso al cliente el texto que fue ingresado bueno, en el lado del servidor. Si hay alguna excepción, bueno, simplemente solamente se atrapa, pero no se hace ninguna otra cosa, ¿no? El text area, bueno, pues está
Se está utilizando el método setEditable para evitar que no se edite o no se pueda modificar. Para eso, bueno, hay que pasarle este parámetro, bueno, estaba el valor false, y también, bueno, estamos permitiendo que el texto se pueda, en caso de que esté muy largo, se pueda dividir en varias líneas utilizando el método setWrapText, pasándole true, ¿verdad? Ya después, bueno, en un VBox que va a alinear todo al centro, se monta la ventana de texto, la ventana de entrada, se crea una escena utilizando ese VBox referido por raíz para, con este tamaño de 500 de ancho por 300 de alto, ¿verdad? Y luego la escena es montada al escenario, se le pone un nombre, bueno, en este caso el nombre va a ser el que escogió el usuario, y después se muestra, ¿verdad? Y bueno, pues esto esto que está por acá, pues eso ya lo comenté previamente. Bueno, eh, aquí en este caso, estamos cerrando, o bueno, estamos terminando con una salida normal, utilizando el método exit de la clase system, pasándole el valor de 0. Cuando uno quiere indicar que la salida fue sin error, generalmente, pues la manera, bueno, como se hace es llamando al método exit, pasándole el 0, que está perdón, en la clase system. Y bueno, esa llamada, bueno, está puesta dentro de este método stop, que estaría pues anulando al método stop de application. Bueno, ok, pues esto ya lo comenté. Lo comenté ahí en el código. Aquí está el cuadro, bueno, la alerta que se estaba mostrando hace un momento, bueno, que habíamos dicho que se iba a mostrar cuando se obtenía la información del usuario. Y bueno, después bueno, aquí se comenta lo que se hace cuando se está ejecutando el método iniciar hilo servidor, ¿verdad? Y también comentamos, bueno, la funcionalidad que se le dio al, al cuadro de texto para cuando se presiona la tecla de Enter, o que queremos que se haga cuando se presiona la tecla de Enter. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el código de la tarea que se estaría ejecutando cuando se echa a andar el servidor. Entonces, bueno, eh, para este caso, para este caso, la, esta tarea oyente, pues es la que se va a encargar de manipular o de manejar lo que es la entrada que se esté recibiendo. Por esa razón, bueno, pues aquí se necesita la clase data_input_stream para manejar entrada de alto nivel y input_stream para entrada de bajo nivel, ¿verdad? Vamos a requerir también un socket y necesitamos la tarea task, porque dijimos que tarea oyente estaría extendiendo a la clase task. Bueno, entonces se declaran algunas variables de instancia de tipo input_stream, data input_stream, el text area y el socket, o lo que es la conexión. Entonces, al constructor de tarea oyente, bueno, ya habíamos dicho que había que pasarle un text area. Dijimos que lo ocupamos para poder escribir en el text area o en el hilo que tiene el text area, para poder escribir lo que en un momento dado se reciba de afuera. Y también necesitamos el socket, pues, para poder en este caso crear o trabajar lo que es el flujo de entrada, ¿no? Entonces, bueno, en el text area, bueno, pues es asignada a la variable correspondiente, a la variable de instancia ventana, y y de igual manera, bueno, sucede con la conexión. Además de eso, en el constructor, pues también podemos observar que, bueno, ya teniendo la conexión, entonces se crea un flujo
mediante el método un flujo de entrada mediante el método getInputStream. Este es un flujo de bajo nivel y este es utilizado para crear un flujo de entrada de alto nivel mediante la llamada al constructor dataInputStream, y entonces dijimos que íbamos a estar trabajando con flujo datos end. Después podemos ver, bueno, lo que se hace en el método call. Este método call estaría siendo ejecutado cuando cuando en el hilo se llame al método start. Entonces, bueno, pues lo que está haciendo este método, bueno, hay una variable local que se está declarando de tipo string, llamada mensaje, y aquí tenemos, bueno, pues un ciclo infinito en esta parte. Y entonces, bueno, pues lo que está haciendo, pues es simplemente dentro del método, bueno, dentro de un bloque try, se está leyendo una cadena del flujo de datos de entrada, y el mensaje, bueno, la cadena que se lee es agregada al textArea, que dijimos que estaba referido por ventana, utilizando el método appendText, ¿verdad? Y en caso de que se atrape alguna excepción de entrada-salida, bueno, simplemente no se hace nada. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace el método tarea oyente. Bueno, esto ya lo comenté, y esto también. Bueno, pues veamos ahora la otra clase que necesitamos, para este chat. Ya platicamos, bueno, lo que era el servidor charla, de cómo está dividido en dos tareas, bueno, en dos hilos. El hilo para, pues, la aplicación JavaFX, y el otro hilo para la parte de estar escuchando los mensajes. Y del lado del cliente charla, bueno, pues en este caso, pues vamos a requerir utilizar la clase dataOutputStream para poder estar enviando, para poder ser salida de alto nivel, y el outputStream, bueno, pues es el de bajo nivel. La clase YoException, nuestro socket, el non-host exception, para el caso de una excepción en el que el cliente o el anfitrión no sea conocido. La clase optional, si estás utilizando cuadros de diálogo, bueno, lo ocupas. Y bueno, ya todo lo demás que son las clases que se ocupan para la aplicación JavaFX. Entonces, en el caso de la clase cliente charla, podemos ver que el diseño es muy similar a servidor Suma. Hay un textArea, en este caso, bueno, lo referimos por ventana texto, y tenemos una variable de instancia para la salida de bajo nivel, referida por flujo sal, y también tenemos una para lo que es salida de alto nivel, referida por flujo datos sal. Bueno, después necesitamos, al igual que en el caso del servidor que tenía su propio oyente, bueno, pues en el caso de cliente charla también necesita su propio oyente. Entonces, digamos que dentro de esta clase vamos a, bueno, dentro de la clase cliente charla vamos a tener, o vamos a manejar lo que es la salida, y lo que es la entrada la vamos a trabajar a través de la tarea oyente. Bueno, también, bueno, hay una variable de distancia para manejar el puerto, y también para guardar el nombre de la máquina remota, o bueno, de el que se está conectando, bueno, del nombre que se está utilizando para la otra, bueno, del lado del servidor, ¿no? Y también una variable para, pues, el nombre que fue escogido en el lado del cliente. Bueno, para el método start, si se fijan, pues arrancamos más o menos el diseño, les decía, es muy parecido al servidor charla. Entonces tenemos la llamada al método getInfo,
GetInfo lo que pues va a obtener, o la información que se le va a estar solicitando, pues es la información del anfitrión remoto, no sé, el 127.0.0.1, el número de puerto, bueno, eso ya lo hemos visto, y también pues nos va a pedir que le demos un nombre al usuario. Ya una vez que se tiene eso, entonces lo que está a continuación, aquí en nuestro, bueno, en el diseño de la clase cliente charla, se llama al método iniciar hilo cliente. Entonces, recuerda que iniciar hilo cliente, pues básicamente estaría trabajando con la parte de oír o de recibir lo que son los mensajes. Entonces, pues aquí lo podemos ver, ¿no? Se declara una variable local llamada conexión del tipo socket y después dentro de un bloque try eh, se intenta crear un socket a la máquina remota que se le haya dicho y al puerto. Y entonces si se pudo, nos manda nos va a dar un socket. Y enseguida, bueno, se crean los flujos, se crea un flujo de salida primeramente de bajo nivel, utilizando el método getOutPutString con el socket que se obtuvo, bueno, en caso de que se haya logrado, y utilizando ese flujo de bajo nivel, bueno, pues es creado un flujo de salida de alto nivel, y es con el que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Con flujo, bueno, ahí debería de haber dicho flujo datos sal. Bueno, entonces, este, ya que tienes creado entonces el socket, se inicia lo que es el hilo para estar escuchando lo que es los mensajes que son recibidos del lado del servidor. Y entonces, bueno, la tarea oyente pues es la misma tanto para el servidor charla como para cliente charla. Entonces, bueno, pues hay que pasarle el text area y hay que pasarle el socket. Y ya que tienes entonces la tarea oyente, o bueno, o el task, entonces se crea el hilo utilizando esa tarea, y de esa manera entonces este hilo inicia la ejecución de esa tarea. Bueno, perdón, el hilo queda configurado para ejecutar esa tarea, y propiamente la ejecución del hilo pues es arrancada ya haciendo la llamada al método start sobre ese hilo, ¿verdad? Bueno, ya lo que sigue después, bueno, de haber echado a andar el, de haber echado a andar lo que es el hilo cliente, bueno, pues sería entonces crear tu text field, tu campo de texto, para que el usuario ingrese, en este caso del lado del cliente, ingrese su información. La funcionalidad que se le da a este text field, pues es similar a la que ya habíamos platicado cuando fue el servidor charla, es decir, una vez que el usuario presione la tecla intro, pues en ese momento se crea bueno, lo que es el texto. Ese texto es agregado al text area y después el text field es limpiado, ¿verdad? Y algo más que se tiene que hacer, bueno, pues es enviar eh, esta, ese texto a lo que es el servidor. Y para eso, bueno, pues utilizamos el método writeUTF, que es un método de salida de alto nivel. Y pues ya lo demás, pues es simplemente terminar de configurar el, el ambiente, el ambiente gráfico. Y la configuración es exactamente la misma que está del lado del servidor charla. Déjenme ver si aquí hay algún comentario que valga la pena bueno, remarcar. No creo, pues como dice aquí, pues no hay gran diferencia entre la forma como está implementado el cliente y el servidor. Las diferencias son de que, bueno, en el caso del cliente, necesita saber cuál es la dirección del anfitrión. Eh,
Y para eso, bueno, pues hay un atributo o un campo adicional, que es una cadena que guarda esa dirección, y también la parte del puerto que es solicitado el usuario, ¿verdad? Y por esa razón entonces GetInfo, además de pedir que el usuario escoja un nombre para su conversación, pues también hay que informarle pues cuál es la dirección y cuál es el número de puerto. Y en el caso del método iniciar hilo cliente, eh, pues no hay necesidad de un server socket, simplemente, bueno, se crea la conexión con la máquina remota, pasándole eh, lo que era su dirección y lo que es la- el puerto, ¿verdad? Y como se comenta aquí, bueno, para poder probar esta aplicación de charla, pues hay que conocer el nombre o la dirección IP local de la máquina que está ejecutando el servidor. Y en caso de que no tengas acceso a dos máquinas, como es el caso mío y quizás seguramente también el de ustedes, pueden entonces ejecutar ambos programas en la misma máquina. Aunque bueno, como dice aquí, pues es con un poco, bueno, no es trampa, pero pues no sería lo deseable, ¿no? Entonces, pues voy a proceder a hacer eso que se comenta ahí. Voy a primeramente ejecutar el servidor charla. Ajá. Bueno, ok. Nombre del usuario, bueno, pues creo que este se llamaba, o le quise poner el nombre de Super. Y bueno, presiona aceptar para iniciar el servidor. Este es el cuadro de alerta que habíamos visto en el lado de servidor charla. Y dice que la ventana de diálogo pues, va a aparecer cuando el cliente se conecte. Pues, bueno, tú le das a aceptar y pues ahí está esperando. Y ahora, pues lo que voy a hacer es ejecutar ahora el cliente, ahora cliente charla. Y entonces, bueno, me pide el- la dirección del anfitrión remoto, pues en este caso otra vez 127.0.0.1. Y el número de puerto, dijimos el 8901. Aquí le doy a aceptar e ingresar el nombre del usuario. Déjame poner la otra ventana. Bueno, no está disponible, va a aparecer hasta que se termine aquí de hacer la conexión del lado del cliente. Entonces aquí conecto a BAT y ahora sí le doy a aceptar. Entonces aquí está la ventana de BAT y por acá está la ventana de Super. Entonces digamos que BAT es el primero que manda un mensaje. Le dice hola y acá en la ventana de Super pues aparece el mensaje, ¿verdad? Y por acá podría contestarle, ¿no? Eh, Hola BAT, tanto tiempo sin vernos, ¿no? Por ejemplo. Y le da Enter. Y entonces, bueno, ese mensaje pues es puesto en el text area y además es mandado al lado del cliente, ¿verdad? Bueno, puedo decirle eh, algo como digo lo mismo, bueno, ahí pónganle lo que quieran, me da igual. Y ya está, ¿verdad? Bueno, voy a cerrar del lado del cliente y voy a cerrar del lado de Super. Y pues con eso entonces se termina la ejecución de esta aplicación de charla. Y con eso, bueno, pues entonces se estaría concluyendo pues lo que es el capítulo 6, perdón, el capítulo 11, sección 6.